bueno, no sé si has escuchado el concepto de epigenetics, que es como que Ya nuestros me genes ya tienen suena. como cierta información y esa información es heredada. Es que le doy un ejemplo y es un experimento que yo vi y es, bueno, con ratones. Es una generación de ratones. Esta generación de ratones, em, cada vez que es un experimento así, hay una generación de ratones y estos ratones cada vez que van a oler, eh, puede ser un objeto, se les descarga una carga eléctrica que les genera dolor. O sea, cada vez que acercan con su nariz hacia cierto objeto, hay una carga eléctrica, sí, que les genera, que los lastima. Entonces se hizo un estudio, ahorita no tengo exactamente como el dato del nombre del estudio, se hizo un estudio de generación tras generación y estos ratones que sufrieron como ese estímulo, sus generaciones posteriores desarrollaron como una sensibilidad eh, en la nariz. Entonces, ese tipo de sensibilidad les generaba que ya tuvieran como una resistencia mayor ante el dolor. Entonces, a lo que me refiero es que hay cierta información genética que se llama epigenetics, que va pasando de generación tras generación y muchas veces digamos que no es culpa de nosotros, cosas que nosotros creemos que es culpa de nosotros, valga la redundancia, muchas veces no es culpa de nosotros. Y también doy un ejemplo. No sé si alguna vez usted ha escuchado el caso era un científico muy conocido, creo que australiano, y él una vez sufrió un accidente, tuvo un golpe en el lóbulo del cerebro, en una parte como que está muy relacionada, en el lóbulo frontal, una parte que está muy relacionada como con la toma de decisiones racionales, con el análisis de situaciones. Corteza Él sufrió un prefrontal. golpe ahí y después de sufrir ese accidente, él empezó a tener episodios de pedofilia. Empezó sí, a ser pedófilo, básicamente, y terminó siendo incluso, no sé, un asesino en serie. Entonces, muchas Wow. veces, digamos que lo que somos depende como de, bueno, una estructura genética, una información de ADN que viene como de constelaciones familiares, porque yo digo que lo que afectó a mi abuelo, a mi abuela, hace 2 generaciones, algún trauma que ellos tengan, de alguna manera se desarrolló en mí también, por toda esa información genética. Y el tema, bueno, del ambiente, sí, yo creo que también influye mucho, sobre todo el tema como de la crianza, el tema como el desarrollo del cerebro, los estímulos que uno recibe en su niñez, incluso la misma alimentación. Entonces, pues un genio yo diría que sí, depende como de cierta estructura genética, ADN y también de la manera de su crianza, de los estímulos que haya recibido en su niñez, qué estímulos tuvo para que su cerebro se desarrollara o se dejara desarrollar. Entonces, no sé, yo diría que es una mezcla de los dos. ¿Como un 50-50 o le otorgas más porcentaje a su epigenética? Eh, hmm, no, yo creo que incluso le otorgaría más al tema del ambiente. Porque te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo. En Colombia sacan una lista de los colegios, de los mejores colegios, ¿no? Y esa lista va a depender de Ujú. unos resultados de una prueba, de un test, que se llama las pruebas IFEX, donde se miden conocimientos generales como de varias disciplinas, ¿no? En lógica matemática, escritura, idioma. Y en esas pruebas tú vas a ver y casi siempre en esas 100 primeras posiciones están colegios bilingües o colegios con una pensión cara.
colegios donde los niños tienen más poder adquisitivo. Entonces yo diría que también depende mucho como del ambiente cultural, como el capital cultural. No es lo mismo un niño que se crió con poca alimentación, con una alimentación paupérrima, que para llegar al colegio tenía que coger un bus de 2 horas, que cuando llegaba a estudiar comía únicamente, no sé, una galleta con agua panela. Cosa muy distinta a, digamos, el desarrollo cerebral que pudo tener una persona privilegiada, que para llegar a su colegio tenía que caminar 5 cuadras, que podía tener acceso nutricional ilimitado. Es muy diferente las condiciones. Y pues digamos, eso se manifiesta en cifras como la que le doy, que casi que en una lista de 100 de los 100 primeros eran colegios privados de gente adinerada. Sí, entiendo el argumento. Tienes toda la razón porque, a ver, hay otro libro que se llama Outliers, o en español, Fuera de serie, de Malcolm Gladwell. Ujú, En él se narra, pues, el porqué de los grandes genios de la industria tecnológica. Estamos hablando de Bill Gates, Mark Zuckerberg. Vamos a ponerte el caso de Bill Gates, por ejemplo. Solo para poder hacer un pequeño paréntesis, Malcolm Gladwell es un periodista y él ha buscado y buscado y buscado la biografía de estos seres humanos y ha encontrado detalles que nadie en su vida lo había hecho. Y esto lo ha publicado en el libro de Fuera de Serie. ¿Por qué esa gente es exitosa? ¿Por qué tienen alto coeficiente intelectual? Entonces tenemos que saber el por qué, no solo otorgarles los laureles, los elogios, y decirles que son loables. No, hay que encontrarle por qué. Y luego de eso también voy a pasar a otro ejemplo de Goliath and David. Goliath and David. David y Goliath. Que por qué no tiene sentido de que le otorguemos bastante crédito a David el pequeñín, que se bajó el grandote Goliath. No debería ser sorprendente, pero luego voy a pasar a eso. Entonces, solo recapitulando, Bill Gates, por ejemplo, para poder llegar a donde está, que creó el software, sistema operativo Windows y el software, no era software, Microsoft es, ¿qué era Microsoft? Una compañía, vamos a decirle, el sistema operativo Windows, pero ujú. Microsoft es el que vendía el sistema operativo Windows. Bueno, la cosa es que, ¿cómo se formó Bill Gates? Pues resulta que vieron en su biografía y Bill Gates tenía esa disposición. Sus padres tenían el poder adquisitivo que tú mencionas, esa disposición de poder estar en la computadora 10 horas. En ese entonces Bill Gates, pues antes de llegar a Harvard, estamos hablando cuando estaba en high school, por ejemplo. Entonces Bill Gates tenía la facultad de poder estar frente a una computadora llamada Baby, que era una de las computadoras grandotas que entraban fácilmente en un cuarto. Una sola computadora en todo un cuarto. Imagínate. Y la complejidad que tenía para poder manejar y maniobrar esas computadoras era altísima. Pero ¿qué hacía? Lo que pasa es que algunas universidades tenían la disposición de estas computadoras, solo algunas en los Estados Unidos. Estamos hablando de 1940 y algo hasta 1950 y algo. Entonces, Bill Gates iba, eso se narra en el libro de Outliers, iba y tenía una tarjeta en donde le daban un límite de horas para poder usar la máquina, Baby. Pero ¿qué pasaba? Bill Gates hackeó la tarjeta y se puso horas ilimitadas. Cuando él a las 3 de la mañana sus padres ya no sentían que estaba despierto, Bill Gates salía de su casa y cerquita a la universidad se iba. Y entonces, por eso es que llegaba tarde a veces a las clases, pero nadie sabía por qué con sueños estaba yendo a la clase. Pero sí, ya estaba acumulando horas y horas y horas practicando con la computadora Baby. Imagínate tener una de esas computadoras cerca de donde tú estás estudiando. Es un golazo, es una ventaja tremenda, abismal. Entonces ya a los 17, 18 ya estaba acumulando 600, 700. Malcolm Gladwell propone que son 10.000 horas para convertirse en un experto en cualquier área. ¿Cómo te encuentras ahora? O sea, ¿piensas en algún momento continuar los estudios en los Estados Unidos o de repente regresar a Colombia y ahí continuarlos? Bueno, pues digamos que en este momento mis circunstancias no me permiten. Digamos que ahorita tengo como otro objetivo. Eh,
Pues yo estoy acá básicamente es como buscando mi libertad financiera, ¿no? Entonces, como que, digamos que ese objetivo, eh, como que no sé, subyapone a los medios. Entonces, como que no importa tanto el medio para llegar al objetivo, sino que es el objetivo en sí. Entonces, diría que no es mi prioridad en este momento. No tengo acceso. Digamos que acá sí he buscado como algunos sitios, pero no he encontrado una oferta como que me permita y que me llame la atención, como que me permita seguir en ese desarrollo, porque sí me he dado cuenta que acá, bueno, en cuanto al tema del cuerpo y el movimiento y clases y danza, la oferta es muy limitada. He visto únicamente como clases de ballet, pero es como más hacia niñas, como que el público objetivo son niñas de colegio, como que es lo único así como que he visto, y también así como clases de gimnasia. Em, Aunque igual, como mencionábamos al comienzo, el tema del cuerpo tiene una ventaja y es que tú puedes estudiarlo de manera autónoma, como todo. Digamos que hay un concepto que me gusta mucho y es la metacognición y es como este sentido que tú tienes de aprender a aprender. Entonces, a través de la experiencia de cómo tú te desenvuelves en espacios académicos o de aprendizaje, tú vas entendiendo cómo es que tú puedes aprender. Y yo siento que soy una persona que puede aprender autónomamente. Ahorita hay muchos medios de aprendizaje, inclusive, no sé, ver clases en línea, eh, ver videos de YouTube. Yo a veces hago eso sí lo hago, y es ver, bueno, es una persona que practica Tai Chi, a veces tomo clases con él en línea. Entonces diría que pues el acceso está, el acceso ya es como depende de la voluntad de uno, porque ahorita sí creo que hay bastantes recursos. Únicamente teniendo internet ya hay recurso ilimitado de conocimiento. Entonces, yo diría que sigo como en ese proceso. No es mi prioridad en este momento, pero sí es algo como que siempre tengo presente y sí es algo que trato de mantener. Y que siempre mantienes la mentalidad de que se va a hacer, se va a concretizar, ¿verdad? Porque si no lo cristalizamos en nuestros pensamientos, no se va a hacer en la realidad, ¿verdad? Tiene que estar aquí primero y luego en, en el escenario real. Pues el tema de la coreografía hoy fue explotado a su máximo esplendor, está en auge. Yo jamás en mi vida hubiera pensado que es todo un estudio la coreografía. Yo soy de esos estudiantes, bueno, solía ser de esos estudiantes cuando yo estaba en quinto de secundaria. Aquí manejamos 4 intervalos de estudio. Primer intervalo, la Sí. inicial, desde los 3 hasta los 5 añitos. Después primaria, de los 7 hasta los 10 años. Después secundaria. Después la universidad. Pero hay una brecha enorme entre la secundaria, porque la educación es paupérrima aquí en Perú, y pues a los que estudian en una secundaria en un colegio público, no les alcanzan digamos, el rendimiento académico del estudiante de secundaria es bajo en comparación con los estándares que les pide la universidad. Y una universidad pública aquí en el Perú se pelean bastante las vacantes. Y con decirte, entran 50.000 para pelearse 2.000 o 3.000 vacantes. 50.000. Entonces los exámenes se ponen también a la altura. Entonces, claro, si los exámenes en las universidades públicas bajaran en nivel, entonces entrarían muchísimos más. Pero si entran muchísimos más, no hay vacantes para todos. Y esa es la dinámica que se maneja aquí en Perú. Entonces, bueno, regresando, en esos intervalos, en primaria solíamos practicar danza, pero danza folclórica. Y Ujú. específicamente danza folclórica. A veces traíamos la radio con el profesor de coreografía y nos enseñaba. Y pues a mí me gustaba escuchar la música y todos bailar al unísono, todos mover el cuerpo de forma melodiosa,
melódica, melódica, esa es la palabra correcta. Y es bonito porque es como que compartiéramos una vibración contagiosa, todos, saltando, moviendo las manos. La persona que no iba acorde al ritmo, como que no encajaba en el grupo. O sea, todos íbamos al unísono. Y esto también me trae a colación el tema de los japoneses y creo que son los japoneses, coreanos, chinos. Ay, la verdad, disculpa mi ignorancia, pero ellos son los que tienen más armonía. Tienen más armonía. Al desfilar, por ejemplo, los militares. ¡Wow! ¡Qué armonía! Cuando en las Olimpiadas se lanzan para un clavado en donde tienes que dar vueltas en el aire, los chinos tienen mayor disciplina corporal. ¿A qué se debe eso? ¿Alguna vez te ha curioseado ese tema? ¿Has estado buscando algo respecto a eso? Respecto al control corporal. Sí, ¿por qué tan famosos son ellos con la disciplina eh, kinestético corporal? Porque ellos son, digamos, los maestros en el arte de la sincronización. Sí, pues, a ver, es que yo digo que para llegar a la maestría en algo, como usted mencionaba anteriormente, sí se requiere mucho tiempo, se requiere como es que son varias componentes. Para mí primero se requiere como una intención, ¿sí? Que haya una motivación. Eh, y eso implica como que haya Ujú. un componente como de salud mental, porque yo puedo tener como todas las horas, todo el tiempo, toda la intención para aprender algo, pero si mi salud mental no me lo permite, si mi motivación es nula, ese proceso en algún momento se va a truncar. Entonces yo creo que, bueno, por una parte está como el tema como de tener una intención sana, ¿sí? Una motivación que esté nivelada, eh, y que eso también es un resultado como de una buena salud mental. Luego de tener esa intención, se requieren conocimientos previos, se requiere experiencia, porque tú tienes una intención y esa intención te va a hacer buscar un objetivo, una acción, por decirlo así. Pero entre la intención y la acción tiene que haber un conocimiento previo para que esa intención se pueda convertir en la acción de la manera como lo tiene pensado, ¿sí? Para que, ¿cómo decirlo? Eh, para que la expectativa que uno tiene se haga realidad, ¿no? Porque yo te puedo decir en este momento, te doy un ejemplo. Quiero hacer un mortal hacia atrás. Esa es la intención que tengo en mi cerebro. Y si voy a hacer eso en la acción, si no tengo un conocimiento previo, me voy a lastimar. Entonces, ese conocimiento previo y esa experiencia requiere horas, horas, horas de entrenamiento, de fallo, error, de conocerse uno mismo a través del error. Eso es muy importante. Y de la salud mental, porque muchas personas no saben cómo reaccionar de manera óptima al fallo. Muchas veces llega la frustración y la frustración te quita motivación y la motivación te hace abandonar proyectos. Entonces, por eso digo que es tan importante como, bueno, tener salud mental, tener horas de experiencia y ya luego de eso se llega a la ejecución, a la acción. Entonces, pienso que las personas, bueno, asiáticas, sí tienen como ese componente de disciplina, de horas, horas, horas de entrenamiento, de experiencia, de conocimiento respecto a un campo, y ya eso les llega a tener como esa habilidad que les genera como la maestría. Y esa maestría también es un resultado como de, digamos, hablando corporalmente, yo lo veo así. Existen ciertas aptitudes físicas que uno trabaja, ¿no? Las aptitudes físicas son la flexibilidad, la resistencia, la coordinación, la fuerza. Esas aptitudes tienen que estar acompañadas por una actitud. La actitud es lo que le mencionaba anteriormente, es tener una actitud positiva, una actitud que te permita tener una motivación, que te permita tener una estabilidad mental y emocional. Y ya luego cuando tú tienes actitudes y aptitudes, y esas aptitudes las mezclas
y las llevas a un escenario específico, como por ejemplo unos Juegos Olímpicos, eso ya se convierte en habilidad. Y la habilidad que uno entrena mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, ya se puede llegar a convertir en maestría. Y esa maestría es lo que se ve en el control corporal que ellos tienen, en esa armonía, digámoslo así, en esa maestría respecto a algo. Entonces sí diría que no estoy tan seguro si es un tema corporal, digo, si es un tema cultural, perdón, si es un tema como específico de, como de la gente asiática. La verdad, no tendría una respuesta como a eso, pero digamos que es como lo que pienso como en términos generales, más como del ser humano como tal, de cómo puede llegar a un proceso así como de maestría respecto a algo. Claro, entiendo el punto en el sentido de que, si bien es cierto, hay gente mucho más creativa, mucho más genial, más ingeniosa fuera de Asia, los asiáticos son característicos y caracterizados por su consistencia, por su disciplina. Consistencia. No sé si te lo conversé contigo o con otra persona, pero una vez me contaron esta historia. Ah, me parece que fue este orador, Yoko Enji, me parece que se llama. Yoko Mm, Enji. Mitad japonés, mitad colombiano, si sí, no sí, mal sí. recuerdo. Entonces, él conversa en una de sus conferencias con la gente y le preguntan, ¿por qué es tan inteligente el japonés? Pero el japonés no es inteligente, él dice. El japonés, desde pequeño, va a la escuela con un cuaderno y un lápiz. No entiende nada de lo que está en la pizarra, pero le dicen copia, copia en tu cuaderno. Entonces empieza a hacer esas maravillas en su cuaderno sin saber lo que hace, y al día siguiente lo mismo. Va, no sabe lo que habla el profesor, la pizarra está llena, copia y continúa copiando. Inconscientemente va creando ahí un background acerca de lo que está viendo sus ojos, a pesar de que sea tan complejo y que no se entienda. Entonces, a eso voy con el tema de la disciplina. El japonés es disciplinado y gracias a eso, en algún punto, quieras o no, la disciplina le va a ganar a la inteligencia. ¿Qué tan importante es la disciplina en todos los campos, verdad? Porque es difícil llegar a tener disciplina. Disciplina es, para mí, hacer lo que te va a llevar a tu objetivo cuando no tienes las ganas, ni motivación, ni fuerza para hacerlo. O sea, estás deprimido, estás triste, cabizbajo, no tienes ganas de hacer nada y aún así lo haces. Eso para mí es la disciplina. ¿Tú cómo defines la disciplina? ¿Cómo defino la disciplina? Mm, sí, la disciplina pues es consistencia. La disciplina es control mental, control de tu voluntad, porque indudablemente, como hemos hablado anteriormente, estamos rodeados de muchos estímulos y es también como una manera de tener control sobre uno y saber que si, no sé, alguna parte de mi cerebro me está diciendo, mire el celular, yo tener como la autonomía de decir no, o alguna parte de mi cerebro me está diciendo, vaya a comer algo y se distrae un momento y yo decirle no, necesito terminar esto. Entonces es como un tema de autocontrol, también lo diría así, de autocontrol, consistencia, no dejarse llevar como por placeres instantáneos y buscar más bien como gratificaciones que sean como más a largo plazo, porque también es como una lucha interna también, como que a veces los instintos, una lucha entre el placer momentáneo que siempre como que el generador de acción del ser humano últimamente es únicamente buscar placer y evadir el dolor. Entonces, eh, sí, no sé, puede estar en un momento muy, no sé, en un estado de flow haciendo una tarea específica, disciplinado en algo,
pero en algún momento va a llegar un estímulo en mi cerebro que me va a hacer buscar placer y me va a decir, no sé, vamos a ver modelos en Instagram, vamos a los placeres primarios, vamos a comernos una hamburguesa, eh, voy a dormir una siesta. Y la disciplina justamente es como también como entrenar a tu cerebro y tener tú la autonomía de poder decirle, no, no voy a hacer esto, me voy a negar a hacer esto, quiero hacer esto, necesito hacer esto y lo voy a hacer así. Diría que eso es la disciplina. Comparto el decir no. Eliud Kipchoge, el que ostenta, el que le bajó las 2 horas a la maratón, tú sabrás que una maratón envuelve 42,5 kilómetros, Ujú. correr sin parar. Eliud Kipchoge, el ganador campeón olímpico 7 veces, él dice que son esclavos los que no son disciplinados y son libres los que sí lo son. Mis días más productivos siempre son cuando me guío como por esos métodos y siempre siento que mis días donde como que no hago mucho por mí y donde no avanzo son esos días donde empiezo, por ejemplo, mirando el celular y mirando TikTok e Instagram. James Clear en su libro Atomic Habits dice que para destruir un mal hábito tenemos que hacer el hábito lo opuesto a lo que lo haríamos para formar un hábito. Para formar un hábito, propone James Clear en su libro, tiene que ser fácil, easy, obvious, attractive and satisfying. Fácil, obvio, atractivo y satisfactorio. Entonces, para romper un hábito, o sea, un mal hábito, tendría que ser lo opuesto. Tendría que ser difícil, no tendría que ser obvio, insatisfactorio y difícil, podría decirse. Bueno, la cosa es esas 4 características. Por ejemplo, el querer comer sano. ¿Cómo lo hacemos más fácil? Cada mañana al despertar tienes una manzana en tu velador, en tu mesita, al lado de tu cama. Entonces te levantas, tomas un vaso con agua y empiezas a comer tu manzana. Y ya le estás dando a tu cerebro las revoluciones que necesita para el día. Entonces ese es un buen hábito y se vuelve fácil porque tienes la manzana a la derecha. O sea, te levantas y tienes la manzana y la comes. No es lo mismo que, por ejemplo, tener la necesidad de ir hasta la tienda, comprar tu manzana y comerla. Como que eso es más Mm, difícil. Por eso es que el hábito se vuelve más fácil si es que, mejor dicho, tú vuelves una actividad en un hábito si es que lo vuelves más fácil. Y si es satisfactorio, ok. pues, y si es satisfactorio, mejor, ¿verdad? Entonces, Sí, comprendo. sí, hay que crear hábitos positivos, hábitos que nutran nuestra perspectiva de éxito, hábitos que nos acerquen más a lo que queremos en esta vida, porque es pasajera la vida, ¿verdad? Uno no sabe si mañana va a morir, no sabe si mañana le dan la mala noticia de que perdió a su familia o de que vas a perder un órgano, que simplemente te atropella mientras que vas a caminar a Walmart. Me imagino sigues yendo a Walmart, a Kroger, a Target, ¿verdad? A comprar tus cosas. Sí, Walmart, fiel a Walmart. Ento- Entonces ahí pues tener mucho cuidado, ¿no? Mirar izquierda, derecha. Un carro quiere bajarse a mi compa Esteban. Entonces uno siempre tiene que estar atento. Y así, así. Y el tema del sueño. ¿Tú cuántas horas duermes? Trato de dormir mínimo 7 horas. Sí, trato de ser muy juicioso con eso del sueño. Trato de priorizar mucho mi sueño, la verdad. Por encima de muchas otras cosas. La verdad, Mm, sí, me parece muy, muy, muy importante el dormir bien. no sé si te lo comenté, Esteban. Pero una vez creo que estamos conversando con Chris, el de seguridad de Kalahari y del Ujú. housing. Yo le decía en inglés que tus testículos van a aumentar en volumen si es que duermes 8 horas o más. ¿Por qué? Porque hay un aumento de testosteronas en el hombre cuando uno duerme Ujú. más. Por eso aumenta el testículo, el tamaño de los testículos y se queda estupefacto, se ríe todavía. Pero y bueno, pues yo le entiendo, pues es la primera vez que alguien le habla sobre los testículos y su relación con el sueño. Pero sí, es verdad, es verdad.
aumenta la salud sexual en hombre y en mujer. Pero aparte de eso, el sueño es importante porque aumentan las defensas inmunológicas cuando se trata de cáncer o de enfermedades bacterianas, bacteriológicas. Y pues eres más resistente frente a ellas cuando tienes más horas de sueño. Eres más productivo, tienes más reflejos. En caso te quieren atropellar, ¡pum! Ya sabes, retrocedes y te salvas. O sea, el sueño ayuda sobremanera, pero uno piensa que el sueño solo es para poder que el cuerpo recupere sus energías y listo, hay que se levante. Aunque ahora estoy discrepando con el tema del sueño y priorizar el sueño, porque mira, verás, Esteban, son 8 horas de sueño lo que la ciencia lo recomienda. No sé Ajá. qué me dirás tú al respecto, pero desde mi punto de vista, 8 horas, un tercio del día pasándote en la cama, está bien. La ciencia podrá decir que es beneficioso y que vas a ser longevo y que esto y que el otro. Pero ¿son suficientes 16 horas despierto para hacer tus proyectos de vida realidad? ¿Tus sueños realidad? ¿Tú crees que son suficientes? Porque yo discrepo con la ciencia. Yo discrepo totalmente. Dicen 8 horas, yo duermo 4 o 5 horas. Y eso sí tengo suerte. Suerte. ¿Tú qué dices? ¿Tú vas en contra de la ciencia o con la ciencia? Mm, yo voy con la ciencia. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo veo el sueño primero como una forma de descansar, y, pero no es un tipo de descanso pasivo, el sueño no es un tipo de descanso pasivo, sino es todo lo contrario, un tipo de descanso activo. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando tú estudias en la noche, dicen que la mejor manera de aprender y ese proceso de aprendizaje se da es justamente en el sueño. Entonces, ponle que tú duraste, no sé, estudiando de 8 de la noche a las 10 de la noche. Para mí un error es no dormir y seguir derecho estudiando. Para mí la manera más óptima de aprender sería estudiaste hasta las 10 y ahí justamente te vas a dormir, porque en el sueño hay un estado que se llama el estado REM. El sueño se maneja por ciclos de hora y media, de 90 minutos. Y hay algo que se llama estado REM, que bueno, en inglés es Rapid Eye Movement, que es un estado como, no sé si alguna vez han visto, o no sé si alguna vez ha visto, cuando alguien está dormido y se ve que se le mueven las pupilas de un lado para otro. Tiene los ojos cerrados, pero se ve como este movimiento de las pupilas de un lado para el otro. Eso es lo que llaman Rapid Eye Movement. Y se supone que eso tiene que ocurrir en un sueño óptimo entre 4 y 5 veces en la noche. Y eso es como un tipo de escaneo cerebral, es como una manera del cerebro. Se supone que en ese lapso de RM es donde suceden los sueños y donde el cerebro escanea como lo aprendido durante el día o lo aprendido durante periodos de tiempo y lo asimila. Entonces yo creo que es muy importante como tener ese proceso casi que inconsciente donde el cerebro asimila todos los conocimientos del día, todos los aprendizajes del día. Y asimismo el sueño no únicamente es beneficioso para descansar y para, digamos que tener como como esta manera como de formatear para bien el cerebro, sino también el mismo cuerpo. Me refiero como tema más músculo esquelético. Cuando uno hace ejercicio, el músculo no se construye cuando tú vas al gimnasio. El músculo se construye cuando tú estás descansando, durmiendo después de ir al gimnasio. Entonces, yo diría que como que una cosa puede sacrificar otra cosa. Entonces, si tú duermes 4 horas, eso también tiene un costo. De pronto vas a tener más horas para, no sé, para ser más productivo, pero ¿a qué costo? Que tu energía no sea la misma, que tu metabolismo no funcione de manera óptima, que tu cerebro tal vez no tenga como la misma capacidad cognitiva. Entonces, diría que uno podría sacrificar sí esas horas de sueño, pero asimismo uno no va a ser tan eficiente como alguien que duerme 8 horas, o al menos así lo percibo yo. Ya, tienes razón en el sentido de que sacrificas rendimiento cognitivo cuando duermes menos Ujú. y te otorgas más horas
de menos eficiencia. Exactamente, si yo lo veo algo así, más o menos. Ya, eso sí tiene sentido y esto también lo avala el libro de Matthew Walker en su libro Why We Sleep, el por qué dormimos. Pero también entran otros factores como la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad en el sentido de que, pues esto lo comparte Lex Freeman, es un investigador de la MIT en inteligencia artificial y él hace podcast. Hizo un podcast con Elon Musk. Por si no sabes, Elon Musk es el fundador de SpaceX, es el director ejecutivo de Tesla Motors, también The Boring Company, la compañía que produce túneles subterráneos de muy alta velocidad para que los trenes se transporten. Después también The Boring Company, Solar City, sí, Solar City, que es la compañía número 2 en Estados Unidos que produce paneles solares. Y el último, Neuralink, que produce chips para el cerebro, para hacerlo más productivo, para hacer un escaneo que pueda determinar cáncer a temprana edad y poder diagnosticarlo y pues, tratar de curarlo. Entonces, Elon Musk impresiona a Lex Freeman. Y Lex Freeman luego le preguntan a Lex Freeman, ¿qué aprendiste o qué te pasmó, qué te impresionó de Elon Musk? ¿Qué te impresionó de él? Y Lex Freeman lo que le respondió fueron dos cosas. La primera es que es un hombre que se ha consagrado plenamente a los avances tecnológicos, al avance de la ciencia, pero también el ritmo de trabajo de Elon Musk, y esto también lo recalco en una entrevista de Elon, le preguntaron, no, le dijeron, muchos quieren ser como tú, muchos quieren tener los lujos que tú tienes, muchos quieren tener el ritmo de vida que tú tienes. Y Elon Musk le dijo, calles, eso es mentira, nadie quiere llevar mi estilo de vida. Yo dudo mucho que alguien quiera tener las explosiones de creatividad y pensamientos que yo tengo, porque es una explosión tras explosión que no para, continua, pam, 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 pam. Y de esto también habla este psicólogo, y un psicólogo de, ay, me parece que es Princeton. Pero me estoy desviando mucho del tema. No importa, vale la pena porque es necesario que lo conozcan. Jordan Peterson. Jordan Peterson, así se llama. Es muy famoso ese psicólogo. Entonces Jordan Peterson, este psicólogo, dice sobre Elon Musk, porque le hizo una evaluación, dice que Elon Musk es una persona con hiperestimulación. Hiperestimulación. Y él es, en la parte de creatividad, uno entre mil, uno entre un millón. Uno entre un millón le dijo. En la parte de creatividad y en la parte matemática, también uno entre un millón. Si los combinas estos dos, es uno entre un millón en matemática y uno entre un millón en creatividad. Esto te da un total de uno entre un billón. Mm. Qué qué sorprendente porque este tipo de seres humanos no se encuentran fácilmente, es muy difícil, es raro. No se concibe en nuestro ecosistema, no se concibe la idea de tener un ser humano así. Pero bueno, regresando a lo del ex Freeman, él dijo que me motiva bastante saber que existen seres humanos así, que devocionan, que consagran su tiempo, porque el tiempo es más valioso que el dinero, que consagran su tiempo a sus proyectos. Y a veces esos proyectos son más grandes que la importancia de su existencia en la Tierra. No sé si me deja entender. Como que le dan un peso mayor. No sé, por ejemplo, una reunión entre 5 hombres hablando de fútbol, como que yo me siento incómodo, ¿sí? Como que digo, no, por acá no es. O, Por acá no es. o no sé, hablando como de lo que siempre hablan, ¿no? Como de carros y de mujeres, y yo me terminaba como sintiendo incómodo y yo digo, no, por acá no es. O digamos como que las típicas aspiraciones como de hombre exitoso
Y ese tipo de conversaciones como de dinero, de negocios, como que por ahí tampoco como que me resuena, como que no siento algo así como en mis entrañas, como que me motive a hacer eso. Es algo que sí descubrí como con el tema del conocimiento respecto a lo corporal, como que es algo que me interesa y no solo eso, sino que siento que el sentido de vida también tiene que ver mucho como con un sentido social de compartir. Entonces yo lo diría como es conocer, compartir y crear. Entonces, digamos que el tema del cuerpo y del movimiento es un conocimiento que me interesa, es algo que me interesaría compartir. Y ese tema de compartir como que me motiva porque sé que estoy generando como cierto bienestar a los demás. Eso me da mucho más sentido de vida a mí. Y el tema de crear, creo que todos nosotros somos seres que en algún momento tenemos que crear algo, ser creativos. Y es algo que no se limita únicamente como a los artistas, sino el tema de crear, como usted mencionó, digamos, a Elon Musk, él es una persona muy creativa en cuanto a la ciencia. Entonces, él justamente encontró su sentido de vida a través de esos factores, de un conocimiento, de crear algo y de compartir ese conocimiento que creó. Entonces, no diría del todo que ya me siento como pleno o que siento que ya descubrí algo que me motivaría como a entregar toda mi vida, pero digamos que sí he encontrado cosas que resuenan en mí y también he encontrado cosas que definitivamente no resuenan en mí. Entonces diría que es una búsqueda constante, como de desechar ciertas cosas y de abrazar otras ciertas cosas. Entonces diría que es un proceso constante, porque también puede pasar que tú sientes, porque eso también me pasó a mí. Yo sentía que algo era mi misión en la vida, era mi sentido de vida, pero llega un momento donde, no sé, las mismas circunstancias te hacen entender que por ahí no es, que lo que antes te generaba como motivación, lo que antes te hacía levantarte todos los días y buscar un objetivo, simplemente llega un día donde sientes que ya no, ya no. Entonces, como que uno tampoco como ser humano puede sostenerse de un cimiento o de una idea, porque las ideas, no sé, pueden variar. Entonces tampoco diría como que la vida de uno y el sentido de vida de uno pueda depender como de una simplemente de una cosa, como que diría que no, como que no sé, es que es una pregunta muy complicada, Manuel, el tema del sentido de vida. Tenemos para 2 horas más con tranquilidad, Esteban. La verdad, sí, estaría para mucho tiempo de qué hablar. Pero no, en resumidas cuentas diría que es un proceso de búsqueda constante. Y aun cuando uno sienta que ya encontró ese camino y ese sentido, uno no se puede fiar de eso porque, como le digo anteriormente, puede que lo que a uno lo sostenga y lo motive en un momento puede cambiar y nosotros somos seres cambiantes. Yo no pienso igual que como pensaba hace 2 años. Incluso creo que el Esteban de mañana va a pensar diferente al Esteban que está hablando en este momento. Entonces, no sé, yo diría que no, no sé, no he encontrado eso. Eh, Seguimos en la búsqueda, Sigo en la seguimos búsqueda. en la búsqueda. Sí, sí, pero asimismo sí he encontrado cosas como que yo sé que no resuenan conmigo, sí he encontrado cosas que yo sé que me afectan, eh, que me mueven las entrañas, que me generan como esa acción, ese movilizarme. Creo que por ahí uno más o menos va a encontrar el sentido de la vida. Digamos usted qué piensa respecto a eso, o sea, ¿cómo usted cree que eso es algo constante? Que una vez que uno encuentre ese sentido de vida es algo que se va a mantener en usted y que no va a cambiar, o es algo que definitivamente puede que en un momento ya le genere cero motivación y ya simplemente usted deje de encontrarle sentido a eso. Bueno, para responder esa pregunta, voy a separarla en dos vertientes.
En primer lugar, el tema de la felicidad. Es una decisión. No es algo que alcanzas. No es algo que terminas ciertos tramos, ciertos retos y alcanzas la felicidad. No, tú puedes ser feliz desde el momento en que te levantas de la mañanita. Puedes mirarte al espejo y decir, ¿qué puedo hacer hoy para hacerte feliz? Eso es una comunicación interior. Es una comunicación que va más allá de la comprensión humana ordinaria. Yo creo que la felicidad nos hace seres humanos, pero también nos hace divinos. Porque ser felices, como digo otra vez, es una elección. Y la felicidad es como el ingrediente para determinar nuestra existencia en la tierra. Si nosotros pasamos por este mundo en un abrir y cerrar de ojos, porque es relativo el tiempo, es relativo, no es absoluto. Diría que nuestra existencia tiene un porqué, definitivamente. Hay muchos que sustentan la teoría del universo con el Big Bang, que una explosión gigante y pues se formó la Tierra, el universo. Pues hay otras teorías también, pero el punto es que debe existir un ser superior, deben existir muchas razones creadas por el hombre también, de por qué el ser humano hace lo que hace, cómo vive, cómo comparte, cómo es su dinámica. Deben existir muchas razones. Y la matemática encima no fue creada por Dios, fue creada por el hombre para poder entender Ujú. la dinámica natural de la naturaleza. Y aún así, el ser humano no logra crear una tesis para poder demostrar, ¿cómo decirlo? Para poder crear una máquina que pueda predecir movimientos telúricos. La física no llega hasta ese punto. Las ecuaciones integrales, las ecuaciones ordinarias, las diferenciales, cualquier matemática compleja, todas fueron creadas por el hombre y no le pueden dar un porqué a los movimientos telúricos. Jamás va a suceder, y esto sí lo tengo claro, jamás va a suceder que un ser humano logre encontrar una ecuación para describir la dinámica del movimiento telúrico, de los sismos, de los terremotos. ¿Y esto por qué? Porque yo tengo la plena certeza de que esos movimientos son creados por Dios. Y al ser una creación divina, no tiene explicación humana. No tiene explicación humana. Pero bueno, entonces eso al respecto de las habilidades del ser humano para con la madre naturaleza. Y yo pienso de manera así abierta, tenemos una razón de vida en la Tierra. Y como tú bien lo dices, probando, explorando, descubrimos qué nos gusta y qué no nos gusta. Y aquellas cosas que nos llenan el corazón, ese es el camino, ¿verdad? Ese es el camino. Esa es la razón para poder levantarnos en la mañana con una sonrisa e iniciar el día. Pues si bien es cierto, podremos llegar a puestos de gerencia, de gerentes generales, a puestos en los que ganas billones de dólares, a puestos en los que tienes una reputación intachable, donde todo el mundo te teme, donde todo el mundo te muestra respeto por lo que tienes. Ya, todo lo que quieras, ponte en la cima del universo si quieres. Pero ¿habrás encontrado la razón de tu existencia en la Tierra? La mía, por ejemplo, yo siento que soy feliz cuando hago a otros felices. Yo siento que soy feliz cuando exploto mi capital humano, capital intelectual. Yo siento que soy feliz en esos momentos. Y una vez me dijeron los psicólogos, si tú buscas competir contra ti mismo, vas a siempre estar insatisfecho. Es lo mismo que los perfeccionistas. Los perfeccionistas jamás van a dejar de estar frustrados, porque nada es perfecto en esta vida. Así de simple.